Constituyente, este espacio donde entrevistamos a quienes serán las personas que buscan escribir una nueva constitución, y hoy tenemos un invitado de lujo, uno de los escritores chilenos más exitosos dentro de los últimos 20 años del país, y que en este momento él tomó el desafío de ser un constituyente para, bueno, hacer los cambios que en realidad Chile necesita. Como ustedes pueden ya saberlo, nuestro invitado de hoy es el escritor Jorge Baradit. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias por invitarme. No, el gusto de nosotros contar contigo. Y bueno, son varias cosas de las que queremos conversar contigo en esta ocasión. Bueno, pero partiendo quizás por lo más contingente políticamente que ha pasado en el último tiempo, que es esta reforma previsional que anunció el presidente Sebastián Piñera durante esta semana, una reforma constitucional incluye varios aspectos que nunca habían sido pensados o creados en nuestro país, como por ejemplo lo que es la figura de las AFP sin fines de lucro. Te quiero preguntar, ¿qué es lo que piensas tú sobre esta nueva reforma y cómo tú te imaginas que podría funcionar una AFP sin fines de lucro? Bueno, son los últimos estertores de un modelo que ya no funciona en ningún lugar del mundo. La gente tiene que, en general, hay algo que entender. El neoliberalismo en el planeta es opcional. Se aplica a veces en ciertas áreas de desarrollo del Estado o donde se quiere invitar al mundo privado, pero nuestro país es absolutamente demente en ese sentido. El Estado completo, el país completo es neoliberal. En ningún lugar del mundo la salud o la previsión son absolutamente privadas, ¿no? No tienen estos modelos depredadores que tenemos nosotros, y mucho menos esta idea de que el pueblo de un país le preste plata a los más millonarios para que se hagan más millonarios y que te devuelvan la plata después de, no sé, pues 40 años y en condiciones paupérrimas, ¿no? Al final, todo el mundo está claro, todo el mundo tiene claro hoy que las AFP no son un modelo de previsión, sino que son un mecanismo para financiar los negocios de unos pocos. Y qué bueno, lo que sobra, lo que resta, te entrega una porquería cuando tú ya tienes que jubilarte. Son los últimos exceptores porque claramente este modelo no funcionó. Después de 40 años de instalado, no ha entregado mejores previsiones. Lo que está tratando de hacer Piñera es salvar la idea, es salvar este modelo, parchando, remendando por distintos lados lo que es claramente un barco que se hunde. A mí me gusta que estén hablando de previsión y me gusta que se esté hablando de cómo mejorar esto, porque una nueva constitución claramente no va a solucionar este problema de un día para otro. Entonces es imprescindible que este gobierno retome ideas que permitan que hoy las previsiones de las personas mejoren. Pero esto que está proponiendo es un parche de última hora, no tiene ni con mucho las características de una reforma como la que Chile necesita. Chile es un país desigual, escandalosamente desigual. No puede un país desigual decirle a sus ciudadanos que se tienen que salvar con sus propias uñas. La salvación en todo el planeta, en todo orden de cosas, de un grupo de personas que tiene bajos ingresos, es la unión. Es súper simple. 40 fondos comunes. 40 obreros, 40 trabajadores, no pueden uno por sí mismo pagar, por ejemplo, un tratamiento de cáncer. Pero sí, los 40 unidos pueden todos ayudar a que ese tratamiento de cáncer sea viable económicamente y después al mes siguiente ayudar al otro que tiene un problema de salud. En un país con estos niveles de desigualdad atroces, con los niveles de ingresos bajísimos que tenemos, no puede sustentar un modelo basado en la capitalización individual. Así que una cosa es lo que está presentando Piñera, que es como la banda del Titanic, y otra cosa es lo que nosotros vamos a pensar para un nuevo Chile. Este es un país que necesita un sistema de financiamiento intergeneracional, donde todos nos ayudemos entre todos y los más jóvenes ayuden a los más viejos. Es mentira que los sistemas de reparto están quebrados en el mundo. Hay lugares donde están teniendo que ser reformados, pero ninguno los está abandonando, porque esta otra alternativa, la capitalización individual, no es viable ni siquiera en países muchísimo más desarrollados que el nuestro.
Así es, como podemos ver, Chile es uno de los pocos países que mantiene este sistema de pensiones de capitalización individual y bueno, con las críticas que todos ya conocemos, pero en ese sentido, ¿tú crees que esta reforma que propuso Piñera es un parche de la herida o una forma de asegurar esto tan importante que son las pensiones antes de una nueva constitución? Por supuesto que en todos los ámbitos está intentando salvar el bote, pero este bote está condenado. En ningún lugar del mundo ya se está pensando de esta manera. Cuando los líderes de derecha te dicen, no, el estado de bienestar es algo que está abandonado hace mucho tiempo, quebrado, es mentira, es pura mentira. En el resto del mundo, los estados de bienestar están diversificados, están mejorados, han tenido sus reformas, pero están plenamente vigentes. Tú hoy día en Inglaterra te enfermas y vas al hospital y te regalan los medicamentos. Vas a un hospital público y te entregan el tratamiento de cáncer que tú necesitas por un costo bajísimo. En Europa hoy día, las camas, por ejemplo, críticas, son en el único país donde hay una alta cantidad de camas críticas, por ejemplo, es en Grecia, en Malta, y recién en tercer lugar aparece uno de los países grandes, que es Italia, con un 40% alrededor de camas críticas privadas. El resto de Europa, las camas críticas son prácticamente todas del Estado o de emprendimientos privados sin fines de lucro. Entonces, esta idea de los derechos como nichos de negocio es una estupidez que en el resto del planeta está abandonado hace mucho tiempo. Claro, sin ir más, en Estados Unidos justamente dentro de los últimos meses ha existido esta discusión sobre los fondos de pensiones. Recordar que acá ellos funcionan con un sistema de aseguradoras y el ejemplo más directo que tienes en ellos es Canadá, que Canadá tiene un sistema universal de salud y un dato que dio el New York Times hace un par de meses era de que un porcentaje, creo que casi el 45-50% de los estadounidenses viajan a Canadá para hacerse algunos tratamientos médicos, para conseguir medicamentos, que algo que en el fondo nos muestra que incluso en países desarrollados este sistema no sirve porque deja a mucha gente fuera, perpetuando pobreza, perpetuando hacinamiento, perpetuando muerte en el fondo. Sin duda, el modelo de ráscate con tus propias uñas solo permite que se rasquen los que tienen uñas. Y en Chile, como te indico, como todo el mundo sabe, los niveles de desigualdad son atroces. Tenemos una población muy pequeña, un porcentaje muy pobre de nuestro país, que puede hacer todo individualmente. Atenderse de un cáncer, darse una buena previsión o educar bien a sus hijos. Muy pobre, muy pequeño. ¿Qué hace el resto del país? Financia una salud mala, a alto costo, de acuerdo a sus ingresos, accede a una educación de pésima calidad y no tiene asegurado su vejez. Una pensiones de 125.000 pesos, 200.000 pesos, que están por debajo de, o sea, no alcanzan en algunos casos ni siquiera la mitad del sueldo mínimo. Esto es, en cualquier otro país se estaría hablando de una crisis humanitaria de las pensiones. Pero nosotros estamos súper tranquilos. Claro, acá estamos con el Mercedes-Benz que dijo quizás José Piñera, pero quizás somos todos muy tontos que no podemos hacerlo funcionar. Esa es la visión que tiene quizás la élite chilena sobre de por qué no funciona este sistema de pensiones y la culpa claramente la tiene la gente trabajadora. Claro, somos muy flojos y muy tontos para poder entender la magnificencia de don José. Oye, pero Jorge, ahora te quería llevar a otro tema. Tú eres escritor, tú conoces mucho de historia y me gustaría hablar un poco sobre las constituciones que han habido en Chile y sobre cómo esto deviene en este proceso actual. Como tú también sabes, existieron, la constitución del siglo XIX, la constitución de Alessandri, ¿para qué hablar de la constitución de Pinochet? ¿Es esta la oportunidad histórica más grande que ha tenido el país para poder quizás hacer una constitución ejemplar a nivel mundial? Yo creo que sí. Tenemos varios, hay un ítem que ya se cumplió, que es un ejemplo a nivel mundial, que es la paridad. Tenemos otra oportunidad, que es la de regalarle al mundo una constitución escrita con prisma de derechos humanos. Y eso sería bien significativo. Cuando las constituciones del mundo dicen respetamos los derechos humanos,
o en el caso de la chilena, si la nueva constitución dijera, por ejemplo, en una cápita especial, respetamos los derechos humanos en todos sus ítems, eso sería un fracaso atroz. Si nosotros lo planteáramos de esa manera, sería un fracaso, ¿no? Porque esto no es un ítem, no es un punto, no es un aspecto exclusivo de algún lugar de la sociedad, sino que la Constitución que nosotros tenemos que escribir tiene que estar escrita bajo el prisma completo de los derechos humanos, así como tiene que estar escrita bajo el prisma íntegro de paridad y sin duda bajo un prisma íntegro con respecto al medio ambiente. Es la posibilidad de que el país de Pinochet le regale al mundo por primera vez una constitución escrita íntegramente bajo el punto de vista del respeto a los derechos humanos. Eso sería un hito también universal. Con respecto a las anteriores constituciones, es súper importante también establecer que lo que han hecho las constituciones del 33, del 25 y del 80, la del 25 con un matiz quizá, es perpetuar un modelo que es una constante histórica. Y que se describe súper bien cuando tú describes, valga la redundancia, la colonia. Cuando uno habla de la colonia, uno puede decir que era un grupo de personas, unas 6 o 7 familias, que dominaban el país completo, que tenían el poder sobre todo, y que el ejército no era para defender las fronteras, sino que para mantener a la indiada tranquila, para que esas personas, esas pocas personas, se hicieran millonarias y pudieran vivir de sus lujos, ¿no? Absolutamente divorciadas del resto de la sociedad. La del 33 en el fondo instala eso de manera brutal, lo convierte en ley. Eso que había sido una situación de hecho durante la colonia, lo convierte en una constitución y lo llama república, ¿no? La constitución de Portales, que en el fondo no es más que una normativa que permite que una oligarquía pequeña se valide, se autonombre república y que domine el país completo sin contrapeso, con un sistema electoral donde finalmente son solo ellos los que votan, el voto censitario, ¿no? Proclama al hombre blanco rico como el rey de todo esto, y el resto que se pudra. La Constitución, eso fue un golpe de Estado a los intentos federalistas republicanos de los jóvenes patriotas como Ramón Freire. Es un golpe de Estado, es un poco lo que hace Pinochet también, que frente al avance de un movimiento popular que estaba exigiendo democratizar nuestra democracia, recurre a lo mismo, a un golpe de Estado y a la reinstalación de la oligarquía como modelo para la administración del país. La del 25 tuvo un matiz, que es que agregó de alguna manera estratos medios, ¿no? de la sociedad, pero también es una constitución que guardó mucha relación con la del 33 y que, si bien permitió el ingreso de nuevas capas sociales, se volvió estrecha también. Quedó fuera, curiosamente, fíjate tú, quedó fuera la mujer, los pueblos originarios y los estratos bajos de la sociedad, los trabajadores, que curiosamente son los que explotaron el 18 de octubre del 2019, las mujeres, los pueblos originarios y los trabajadores. Claro. Prueba un poco de la enorme deuda histórica que seguía impaga, ¿no? Y que ahora está proclamando un nuevo Chile. Yo estoy absolutamente esperanzado, no exclusivamente de la Convención Constitucional, ¿eh? Estoy absolutamente esperanzado que este movimiento que está buscando una nueva constitución no es un movimiento político, no es un movimiento, en el fondo no es un movimiento de alguna forma de élite, porque de todas maneras el movimiento que desembocó en la Constitución del 25 fueron grupos de élites, ¿no? Fueron los militares, los jóvenes de la época, los jóvenes militares de la época, qué sé yo, sindicatos, grupos de partidos, fueron élites de la sociedad. Hoy día la gran diferencia es que es la sociedad toda, es Chile empoderado, el pueblo de Chile, el que está exigiendo es la sociedad y consciente de lo que está pidiendo, ¿no? Está pidiendo una nueva constitución, y eso va a llevar a que, sin duda, a raíz de los mecanismos de participación que les permite la tecnología, las redes sociales, la televisión, qué sé yo, los correos electrónicos y todo esto, permite que las personas hagan un escrutinio mucho más exhaustivo de lo que se está llevando adelante, y que pueda expresar su acuerdo o desacuerdo de maneras muy veloces, ¿no? Y se sale a la calle al tiro, 100.000 personas, y se acabó el intento de cuchufleta, ¿cachai?
Claro. Estoy muy esperanzado, pero estoy esperanzado en el movimiento constituyente, porque estoy convencido también que el movimiento constituyente, que en el fondo es un movimiento por el cambio del país, no se agota solamente en la Convención Constitucional. Ese es un aspecto, un gran aspecto sin duda, que puede destrabar la sociedad para avanzar mucho más allá, pero también hay otros movimientos y hay otras presiones e impulsos que se dan desde otras áreas que van a hacer que ocurra lo que ocurra en este movimiento, en esta Convención Constitucional, puede ser subsanado más adelante en caso de que no alcance las expectativas plenas. Y con ello me refiero a los 2/3 que no pudimos alcanzar, a las cosas que vamos a tener que acordar, a los aspectos que vamos a tener que dejar fuera, ¿no? Van a quedar fuera, pero no van a quedar olvidados, porque como te digo, un movimiento constitucional, un movimiento constituyente, social de esta envergadura, no se agota en ese puro paso. Mira, interesante, Jorge. Algo que también te quería preguntar sobre todo esto de la Convención Constitucional y sobre el futuro que nos lleva hacia una nueva constitución, es sobre un problema bastante real y que afecta, bueno, en el último tiempo hemos visto bastantes casos sobre femicidios, violencia de género, ya estamos cansados de ver en la televisión mujeres que aparecen muertas, violadas. ¿Cómo podríamos, a partir de toda esta despertar que existe en el pueblo chileno, a través de una nueva constitución, cómo podríamos evitar, no sé si evitar o ya terminar con la violencia de género en nuestro país? Mira, hoy día el problema el problema de la paridad es un problema que primero se tiene que resolver en el ámbito de lo cultural. Nosotros somos hombres que no nacimos en una sociedad feminista y nos hemos equivocado mucho y la hemos cagado en grande. Y hoy día estamos tratando de empujar un proceso, ayudar, colaborar, haciendo incluso a veces silencio, dejando por supuesto que sean las mujeres las que lideren su propia causa, pero esto, como te digo, es básicamente cultural. La Constitución no es un órgano específico, ¿no? No es un órgano que baje hasta establecer legislación específica sobre aspectos, pero sí puede, por ejemplo, declararse, que eso es algo que a mí no me cabe duda, que va a ser así, feminista. Y de este modo, dejar establecido que esta sociedad no es una sociedad paritaria y a través de adoptar los derechos humanos como fundamento de sus declaraciones, establecer que la dignidad de toda persona, hombre o mujer, es digna y sagrada. A través de eso, bajar hacia el ámbito educacional, permear con estas dos visiones los currículos después, las leyes, todo ámbito natural, todo ámbito social, todo ámbito estatal, de modo que cada vez se haga siendo más grave a la luz de la sociedad, más condenable a la luz de las personas, e inconcebible la violencia de género. Yo siento que esta revolución feminista ha ido avanzando a una velocidad tremenda, a una velocidad absolutamente deseable, rápida. Hasta hace unos pocos años atrás habían formas de violencia de género que eran absolutamente aceptables. Sí. Y unos pocos años atrás, aún más atrás, décadas o 2 décadas, incluso el golpear, el golpe dentro del matrimonio estaba absolutamente normalizado. Claro. Formas de violencia comunicacionales, televisivas, todos, las personas mayores de 50 años, teníamos prácticas que sin saberlo tenían formas de violencia de género. Esta revolución ha avanzado lo suficientemente rápido como para que en el arco de una generación muchas de esas formas de violencia de género hoy día sean absolutamente inaceptables, intolerables e incluso castigadas. Mi esperanza es que apretando el acelerador en la Constitución y reconociéndonos como una constitución feminista y una constitución garante de los derechos humanos, esta velocidad no se va a detener, sino que al contrario, va a acelerar y va a permitir que en el corto plazo cualquier forma de violencia va a ser absolutamente inaceptable en cualquier ámbito. En ese sentido, Jorge, hoy la diputada Pamela Giles se mostró
dijo responsablemente a favor de restaurar la pena de muerte. Todo esto en el contexto de los asesinatos que han habido últimamente. ¿Tú qué piensas sobre la pena de muerte? No, absolutamente no. No. La pena de muerte es un resabio precivilizatorio. La ley del talión. Nosotros no somos tenemos que aspirar a que no sea una sociedad que se rija por la ley de la selva. El capital puro y duro, la ley de mercado desatada, son hermanos de la ley de la pena de muerte. Son leyes naturales, ¿no? La ley del mercado desatado es el que corre más rápido gana, el que corre más lento se lo come el león, el que es más fuerte le gana al más débil. No, esas son leyes que debemos como sociedad humana dejar atrás. Hay muchas circunstancias en las que una pena de muerte puede llevar a la peor injusticia de todas, que es que unos años después eh, la pena no, decaiga, que la investigación arroje inocencia, un montón de Como situaciones ha pasado en otros como ha países. ocurrido, como ha ocurrido. Entonces, esa última medida es absolutamente inhumana. Somos mucho más que un Neandertal, ¿no? Que va y le pega con un hueso en el cráneo al otro. Somos mejores que eso. Claro, pasando a otro tema, Jorge, tú eres candidato por el Distrito 10, que Sí, agrupa las comunas de Macul, San Joaquín, Ñuñoa, Providencia. Es un distrito La Granja también. bastante heterogéneo, por decirlo de alguna forma, porque existen muchas realidades muy distintas, no es lo mismo la realidad Providencia que la realidad San Joaquín. Te quería preguntar cómo ves tú, cómo tú planteas cómo llegar a la gente, gente tan diversa, a través de tu mensaje de nueva constitución, ¿qué mensaje tú le darías a esta gente del Distrito 10? Mira, es bien curioso porque los constituyentes estamos atrapados en un modelo que es propio de las diputaciones. Uh-huh. Las diputaciones representan territorios específicos. En cambio, un constituyente tiene que escribir la constitución del país, ¿no? Entonces es Completo. raro esto y podemos caer en errores populistas como el que me tocó vivir hace un par de semanas atrás, donde un candidato del Biobío, por la derecha, de lo único que hablaba era de la violencia en la Araucanía. Y el tipo insistía en la violencia de la Araucanía, insistía en los grupos Sí, se terroristas. vi el video. Claro, y El yo le tipo ese decía, estaba, viejo, pero que estaría pensó que el súper bien conflicto que tú fueras mapuche empezó ayer. diputado. Claro, porque yo le decía, tú tienes que representar a todo el país, no puedes focalizarte a Uh-huh. menos que lo que quieras es obtener votos locales. Entonces, él estaba teniendo una estrategia electoral que era apelar al problema específico de la zona del Biobío. Uno tiene que mezclar esto. Uno de los que parece ser uno de los que parecen ser los problemas del Distrito 10 son justamente los que a uno le permiten hablar de todo el país, porque es extraordinariamente diverso el distrito, como lo es el país. De modo que uno tiene que tener discursos para comunas como Providencia, como Ñuñoa, como Santiago Centro, que en sí Santiago Centro es diverso, no es lo mismo la gente que vive en el centro que la que vive hacia el Mapocho o la que vive desde Mata hacia el sur. Y llegar hasta comunas intermedias como Macul y Ñuñoa o comunas con mucho más problemas como La Granja o San Joaquín. Yo no estoy tratando de generar discursos específicos, estoy tratando de generar discursos integradores, porque es fundamental que también en Providencia entiendan lo que pasa en La Granja. Este Claro. país no se arma de a pocos, de nichos, se arma conscientes de que pertenecemos a una comunidad muchísimo más amplia y que es importante que las personas que somos privilegiados tengamos conciencia de lo que ocurre con nuestros hermanos que están desaventajados y entendamos que este país se hace en la colaboración y en la comunidad. Todos tenemos cosas que entregar y es importante entender así la labor constituyente, no como nichos electorales. Bueno, para finalizar, Jorge, te quería hacer una pregunta un poco más personal porque eres quizás el escritor chileno más importante de lo que va al siglo XX. Tus libros han sido récord de ventas y es verdad que ha llegado mucha gente. ¿Cómo has vivido todo este proceso? ¿Cómo has sentido el cariño de la gente? Quizás un poco también de hate de parte de los trolls de internet. ¿Cómo tú has manejado todo eso? ¿Cómo ha sido tu vida desde que cambió con toda esta fama de tu trabajo? Ha sido más bonita que nada. La gente de mi país, que es como yo, que viene de cuna
intermedia y de abuelos pobres, ¿no? Hijos o nietos de campesinos, hijos o nietos de obreros o de mineros, que es la historia de Chile, ¿no? Es la historia de Chile. Ese gran pueblo de Chile hace empatía con lo que yo escribo, pero también es al revés, lo que yo escribo les pertenece a ellos, entonces hay una sensación de que estamos en lo mismo. No puedo decir que no, el cariño es mucho y yo lo agradezco un montón. Y con respecto a los haters, yo llevo ya 6 años recibiendo amenazas de muerte, amenazas de calumnia, mentiras, Sí, ataques. ataque. Eso ahora lo único que ha ocurrido es que ha aumentado nomás. Y yo estoy esperando qué va a pasar después del 11, cuando entren con fuerza las candidaturas de derecha en el Distrito 10, a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero digamos que tengo cuero de cocodrilo ya a esta altura, pero de todas maneras el corazoncito vive asustado, Claro. Me pero imagino. también bien alimentado por el cariño de la gente. Yo creo que hay Claro mucha que buena sí. onda por la pega que hemos hecho. Hay mucha más gente que te admira y te quiere que las que en el fondo te puede hacer daño, así que te deseo lo mejor para tu candidatura. Quisiera hacerte la última pregunta antes de que nos vayamos. Tú que Dele estás nomás. hablando de cómo se iba a reconstruir la derecha, ¿cómo crees, cómo has visto este cambio de la derecha, esta segmentación en grupos más radicales y cómo crees que funcionen ellos de cara a lo que va a ser la constituyente? Yo lo veo grave porque se va a producir una paradoja. El futuro le pertenece a las visiones de izquierda, pero políticamente están súper fragmentados. En cambio, la derecha está más unida que nunca, sus facciones más extremas con las más intermedias, sin embargo no tienen proyecto político. Y eso es súper peligroso, porque en el fondo a lo que se va a dedicar la derecha de aquí en adelante es a proteger un modelo moribundo con todas las garras y fuerzas que pueda. ¿Y qué significa eso? Inventar leyes para mantener el toque de queda, inventar leyes para que los militares inventar leyes para que los militares salgan a la calle. En el fondo, lo que está ocurriendo en muchos países del planeta, el modelo neoliberal o los modelos de capitalismo extremo están teniendo que ser defendidos por las armas porque ya no es compatible con la democracia. Entonces me preocupa un poco lo que viene, pero es con una mezcla de mucha esperanza también. Jorge Baradit, muchas gracias por estar con nosotros. Te deseamos todo el éxito en tu campaña, bueno, y en tus libros también. Bueno, y agradecerte nuevamente por estar acá. Y nada, pues, mucho Yo éxito en adelante, ¿ya? muy agradecido de ustedes de verdad y que estén preocupados de este proceso. Es muy bonito ver un país constituyente, ver gente joven, empeñosa, aportando en el proceso. Eso te llena de esperanza también. Así que un abrazo a ti, a Leonardo y a todo el equipo. Muchas Que estén gracias, bien. Jorge. Que Chao, estés chao. bien. Chao.